Creo que teníamos actividad 3 pendientes, así, ¿no? De la semana pasada, o sea, la semana pasada habíamos publicado actividad 3. Claro, sí, que era Bueno, para hoy. exacto, que era para hoy, que es para hoy, todavía no cerró. ¿Sí? Y bueno, algunas cosas podemos repasar desde ahí. Tiene un par de puntos. ¿Sí? A ver, en el primero queda claro lo que tienen que hacer, ¿no? Creo que no hay muchos. Lo hicimos en clase, digamos, acá virtualmente lo hicimos alguna vez este juego o este trabajo de búsqueda visual. Es más o menos igual, nada más que hay que completar la tabla acá. ¿Sí? Hay dos tablas, una que se llama libros. Piensen en una biblioteca, ustedes, ¿sí? Una base de datos tiene una tabla libros, toda información sobre los libros, ¿sí? El código ID, obviamente acá adelante, el título del libro, ISBN, a veces me preguntan qué es los chicos, algo así como el documento, el número de documento que tiene el libro. Y habrán visto alguna vez, los libros vienen con un código de barra también, ¿sí? Vienen con un código de barra, no sé si lo llegan a ver ahí atrás, ¿lo ven? El código de barras que está ahí. Todos los Sí, libros lo tienen. Bueno, ese código de barra obviamente viene con un número que lo acompaña. Ese número es el ISBN. Ese número es único para cada libro. O sea, no se repite. Uno agarra dos libros distintos, tiene dos códigos de barras distintos o dos números distintos. Bueno, es como el documento, como el DNI para los libros. Es esta columna que está acá, este campo. La editorial y la fecha en que se publicó y qué autor lo escribió, el código del autor que lo escribió. Y la otra tabla obviamente tiene los autores, toda información sobre los autores. El ID para el autor, apellido, nombre, qué nacionalidad tenía el autor, a qué género literario pertenece el cuento, novela, la poesía, lo que fuese, y la fecha en que nació eh, el autor en cuestión. Entonces después aparecen un par de pistas para que ustedes puedan completar la tabla. En realidad lo que se busca acá es que ustedes caminen, entre comillas, entre las claves primarias y secundarias. Eso es lo que, digamos, que vayan acostumbrándose a ver la importancia que tienen las dos claves. Después, lo demás medio como un juego, pero es para que acostumbren a poner los ojos en las claves y puedan cruzar de una tabla a la otra, para entender básicamente cómo habría que diseñar la tabla, ¿no? Es una forma de hacer eso. Entonces, probemos la primera, a ver cómo quedaría. Después el resto se los dejo a ustedes. La primera pista dice, el libro El juguete rabioso, o sea, el libro El juguete rabioso es este, ¿ven? El número 5, este que está acá. ¿Sí? Ese es el ujú. libro. Fue escrito por un autor nacido en el año 1900. El Entonces, autor y de tres. claro, yo tengo que buscar cuál es el ID de autor. ¿Ven que está vacío acá? Ahí. Claro. Ahora, la única pista que tengo es que el autor nació en el 1900, entonces ustedes van a tener que ir a la otra tabla, la tabla de autores, y buscar acá en la fecha de nacimiento cuál es el que nació en el 1900. Es el tercero, Roberto Arlt, ¿sí? ¿Se entiende? Acá está. Bien, hay uno solo que ha nacido en el 1900. Entonces, ¿cuál es el recorrido que venían a hacer nuestros ojos? Este autor posee el ID número 3, con lo cual este ID número 3 yo lo tengo que escribir acá, en este lugar faltante, ya que el juguete rabioso, dice la primera pista, fue escrito por el autor nacido en 1900. Ustedes acá, entre el 4 y el 5, ahí tienen que escribir el ID 3. ¿Se entiende cómo se hace? Sí, fácil. Bueno, es fácil, sí. Tratamos de que sea fácil y rápido. Muy bien. Luego, punto 2, una vez que les queda completo, hay que responder cuál es la tabla padre, cuál es la tabla hijo. ¿Se acuerdan qué distinguía esto? ¿Cómo me doy cuenta yo cuando tengo una tabla padre y una tabla hijo? ¿Qué tengo que mirar? Eso tengo dudas yo. Bueno, ¿Cómo distinguir? ¿cómo es esto? Ustedes saben, tienen que pensarlo así. Tienen dos tablas. Tienen que buscar cuál es la columna o el campo que une. ¿Cuál es el campo que vincula las dos? ¿Cuál es el El campo que autor vincula ID. las dos? Bien, autor ID. Ujú. Acá, está al final, en la tabla de autores está como clave secundaria, y en la, perdón, en la tabla libros
está como clave secundaria, en la tabla autores está acá adelante como clave primaria. Entonces, donde autor ID figure como clave principal o clave primaria, tengo la tabla padre. Listo. Y donde autor ID actúe como clave secundaria o clave foránea, como le dicen los ingleses, va a ser tabla hijo. Quiere decir, la tabla padre es la de abajo, autores. ¿Ven? Que es clave primaria acá. Sí, 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 sí. Esta que está acá arriba, tabla hijo. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bien. Perfecto. A ver cómo viene el chat. Bien, nada. Seguimos. Bien. El siguiente punto. Agarró 3 campos de la tabla autores. ¿Sí? Agarró 3 solitos y nos hace una pregunta muy simple. Mirando esos 3 campos, ¿cuál de los 3 sería ideal para que yo lo configure como datos requeridos? Acuérdense, La fecha de nacimiento. a ver, la integridad del tipo de datos requeridos era, yo la tenía que configurar en aquella columna que sí o sí vaya a necesitar ese dato, porque es indispensable, ¿sí? Como que sea obligatorio cargar ese dato. Entonces, volvamos a esta tabla, es la tabla esta que está acá, autores, ¿no? Ustedes, una buena forma, yo generalmente le explico a los chicos, como, profe, ¿cuál elijo de ahí datos requeridos? ¿Sí? Bueno, la pregunta que ustedes tienen que responderse siempre es, el día que tengan que buscar autores en esta tabla, ¿por qué datos los van a buscar? O sea, la gente cuando le pregunte algo sobre los autores, ¿qué es lo que le va a pasar a ustedes como variable de búsqueda? ¿Sí? ¿Cuál de todas esas columnas es la más importante en ese sentido, la que no me debe faltar? Porque si me falta eso, digamos, no puedo acceder a los datos de los autores. Y la autoridad o la fecha de nacimiento. Ah, bueno, es que vos cuando vas a una biblioteca, ¿sí? Vos nunca pedís un libro en base a la fecha de nacimiento del autor. De los datos que están acá, vos al bibliotecario, ¿qué es lo que solés decirle? Vos, digamos, fácil, el autor ID ni lo sabés vos, como usuario final. ¿Qué es lo más importante ahí? Claro, lo que dice compañía, el apellido. Exacto, es el apellido. El que no debe faltar es el apellido. A ver, en la de arriba, lo que no debe faltar es el título. Y no cómo encontramos el libro. ¿Está bien? O sea, no me sirve de nada que sea obligatorio la carga de la editorial si me está faltando el título del libro. Esto es infaltable. Acá el autor, en la tabla de autores, el apellido, comparando estas 3 tablas, el apellido, el nombre, la fecha de nacimiento, el apellido es indispensable, tiene que ser datos requeridos. ¿Queda claro eso? Sí. Bueno, Bien. El problema que tiene esto es que no hay como si fuese una respuesta única, es como que tenemos que llegar a un consenso, básicamente, o a elegir la mejor opción, no es matemática, que vamos a tener un resultado fijo, pero sí tiene lógica que entre el apellido, el nombre y la fecha de nacimiento, yo tenga que hacer obligatorio la carga del apellido. No tiene nada, no tiene sentido que se almacene un autor que se llame Roberto. Y eso solo, y el apellido es lo que la gente cuando a Roberto Arlt lo conoce por su apellido, no por el nombre que tiene, y menos por la fecha de nacimiento. Yo ni sabía que había nacido en el 1900, más lo tuve que googlear para ver cuándo nació cada uno, porque eso no lo había escuchado nunca. Bueno, sí, y último, y nos vamos de acá. El otro tipo de integridad era chequeo de validez. ¿Se acuerdan? Chequeo de validez es, yo puedo configurar mi columna para que cuando se escriba, cuando se carguen esos valores, estén dentro de cierto rango. O sea, queden restringidos estos valores que yo estoy ingresado a lo que a mí me guste, a lo que yo desee. Por ejemplo, en el ISBN, que es lo que nos propone acá, yo tendría que configurar esta columna con un dominio y una extensión que me aseguraría el chequeo de validez. O sea, ¿qué, qué dominio tendría que configurar ahí yo cuando creo esa columna? el numérico. El numérico, entero, ¿no? O sea, de ahí la coma no tiene sentido. Numérico. ¿Y la extensión? Yo le puse 16. Perfecto. ¿Sí? A veces vienen de 13 también. Esto no sé de cuánto están estos Le ISBN. puse Yo le puse de bytes. Yo me guié de 256 y eso.
Vos en extensión tenés que poner cantidad de dígitos. O sea, acá tenemos 3, Sí, 6, sí, sí. 9, 11, tenemos 13. Con 16 está bien. Con 13 también está bien, porque la verdad la cantidad de combinaciones que hay son muchísimas. Menos de 13 no pueden poner, porque estaría mal si ponen menos de 13, ¿está bien? Yo ya estoy viendo ahí 13 dígitos. El 16 es un número que cierra bien. Si pusieron 13, 14, 15, 16, lo dejan. ¿Está claro? No hay ningún problema con eso. Entonces, el ISBN más chico va a ser el 0, que van a poder escribir, y el más grande, bueno, dependerá de la cantidad de dígitos que ustedes usen, pero va a estar conformado por todos 9. Bien, ¿se entendió esta parte? Sí. Sí, profe. Bien, bien. A ver, David Joel preguntó. El nombre, no dije nada entonces, listo, se corrigió solo David, muy bien. Y bien, y Samira estaba sin wifi, quedan sin datos, ya la despedimos, obviamente, porque cuando escribió esto estaba explicando. Bueno, apuremos unos temitas para hoy. Vamos con lo siguiente. No es mucho, así que vamos a terminar rápido, supongo. Bien, esto es la carátula. Esto es lo que habíamos visto la semana pasada, lo que hablamos recién. ¿Recuerdan? Tenemos la integridad, que es para asegurar la coherencia de datos. Puede ser de dos formas, datos requeridos, o sea, los que son obligatorios, los que impiden valores nulos o vacíos, era el DNI en este ejemplo, y el chequeo de validez, que es lo que acabamos de, ¿cómo es? De hablar recién. En el ISBN acá habíamos elegido el año. Bueno, esto es nada más para repasar, porque yo les había comentado que eran 3 los tipos de integridad que se suelen usar y el más difícil era el tercero, que es el que vamos a tratar de explicar ahora. ¿Sí? Ese tercer tipo de integridad se llama integridad referencial. ¿Sí? En realidad es el que más atento nos tiene que tener. Yo creo que es el mejor tipo de integridad, es el que mejor restringe los errores en una tabla, pero por ahí es un poquito más difícil de entender. Nosotros, a ver, la definición es fácil. Fíjense lo que dice acá. Lo que nos va a favorecer este tipo de integridad es que va a impedir que cambios en los valores, o sea, yo cada vez que cambie algo acá, en la tabla padre o en la tabla hijo, ¿sí? Afecten la coherencia de datos. O sea, que al modificar, cuando digo modificar puede ser agregar algo nuevo, cambiar algo que ya está o borrar algo, digamos, que está ahí, ¿no? En cualquiera de estas situaciones, la acción que yo haga no genere un sinsentido. Y ahora vamos a ver cuáles pueden ser los sinsentidos. Sinsentido quiere decir que lo que yo esté cambiando haga perder la coherencia a la relación que existen entre los datos de distintas tablas. Bueno, nosotros vamos a ver entonces esto, cómo se puede aplicar la integridad referencial, cuáles son los 4 subtipos o los 4 problemas que impiden la integridad referencial. Y lo vamos a hacer mirando ahí esas dos tablas. La tabla de arriba ahora es la tabla padre, es una tabla que tiene datos sobre las concesionarias, que obviamente van a tener automóviles a la venta, que es la tabla hijo que está acá abajo. ¿Sí? Las claves que unen estas dos tablas, concesionaria ID, acá se ve claro, ¿eh? Acá concesionaria ID es clave primaria, por eso es tabla padre. Y acá concesionaria ID es clave secundaria o foránea, por eso es tabla hijo. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, bien, saquemos esos recuadros rojos porque confunden. Vamos a ver cuándo viene bien la clave, cuándo viene bien la integridad referencial. ¿Sí? El primer caso que nos va a proteger es cuando yo tenga que insertar un nuevo registro en la tabla hijo. A ver, analicemos este punto A que apareció acá. Agregar un nuevo registro, una nueva fila en la tabla hijo. O sea que mi ejemplo es cuando yo quiera venir y agregar un quinto auto acá. ¿Sí? Cuando yo quiera agregar un quinto auto, esta herramienta, la integridad referencial, me va a ayudar a que yo no meta la pata, a que yo no genere una incoherencia. Bien, veamos qué puede pasar. Supongamos eso. Eso estaría mal y la base de datos no me lo va a dejar hacer. ¿Sí? Yo agregué un quinto auto.
¿Bien? Y de 5. Bueno, esto no Ah, importa, el modelo, el patente, el año, bien. Pero, ¿cuál es el error que yo cometí? Miren el número de concesionaria que agregué ahí. No sé si lo llegan a el ver. 5. Sí, el 5. Bien. ¿Y por qué es incoherente esto? ¿Por qué no tiene sentido? Porque no está registrado en la tabla padre. Bien. Entonces, como no está registrada en la tabla concesionarias, o sea, no existe la concesionaria ID5, la base de datos no me va a dejar cargar esta columna. ¿Sí? Ah, Eso gracias a la integridad referencial. O sea, la integridad referencial me va a evitar que yo cometa este error. Porque si no, ese registro se llama huérfano, digamos. Está relacionado con lo de tabla padre, tabla hijo, ¿no? En los nombres que los ingleses le fueron poniendo a estas cosas. Porque no tiene sentido, no existe la concesionaria 5, entonces yo no puedo agregar ese auto con ese valor de concesionaria. Pero sí puedo hacer esto, o sea, agregar esos mismos datos y usar una concesionaria que ya esté registrada. El verde significa que salió bien la operación, ¿no? Eso es lo que quiere representar. El 2 acá no genera ningún problema, no hay ninguna incoherencia, porque yo ya tengo una concesionaria 2. Este auto lo guardé en Rivadavia al 3439, en Capital. Ahí quedó el auto, a ver si lo puedo vender. ¿Queda claro? sí. Muy bien. Vamos con el segundo tipo de caso que me puede solucionar. Sigamos con la tabla de abajo, con la tabla hijo. Vamos a suponer que yo quiero no agregar un nuevo registro. Quiero modificar algo acá, en esta columna, en la clave secundaria. Bien, dice, al actualizar el valor de clave secundaria en un registro de la tabla hijo. O sea, yo voy a agarrar alguno de estos valores y lo voy a cambiar. Bueno, lo mismo que antes, muy similar. Por ejemplo, miren, No. tenía el 3. ¿Ven ahí? Si yo ese número 3, este que tengo acá, esta concesionaria, lo cambio y me equivoco, escribo un 8, no me deja cambiar a 8. Por lo mismo que antes, no existe esa concesionaria. ¿Sí? Supongamos que el Citroën, que es el auto este de la segunda fila, yo lo quiero mudar de concesionaria, está en la 3 y lo quiero llevar a otra, y cuando lo cambio, escribo 8 ahí, no me permite guardar eso. Es incoherente. Pero si pongo bien el valor, supongamos que lo mudé a la 1, no hay problema. Igual que antes, me va a dejar cambiar el valor siempre y cuando ese valor exista en la tabla padre. El mismo caso que antes es esto. Nada más que en vez de agregando uno nuevo, cambiando algunos de los valores existentes. ¿Está claro? Sí, fácil. Fácil, parece fácil, sí. Muy bien. Nos vamos a la tabla de arriba, ¿sí? A la tabla padre. Eh, Otra, digamos, situación que me va a prevenir la integridad referencial. Cuando yo quiera eliminar un registro de la tabla padre de arriba, supongamos, alguno de esos 4 registros de ahí arriba, yo quiero borrar el tercero, vengo y quiero eliminar esta sucursal, esta concesionaria, no me deja por tener integridad referencial y la pregunta sería, ¿por qué no me deja? Porque hay autos asignados en ese concesionario, puede ser. Exactamente, porque hay autos que ya están asignados a esa concesionaria. Yo no puedo eliminar una concesionaria, venderla si me quedaron autos en su interior, sería la moraleja. Pero en términos de base de datos, si yo quiero eliminar esta concesionaria con ID3, lo primero que voy a tener que hacer es este auto y este auto, o sea, el BMW, el Citroën y el BW, los tengo que sacar de concesionaria y ponerla en otra concesionaria existente. ¿Sí? No puedo borrar la concesionaria con ID3 porque hay autos registrados en esa concesionaria. Eso está muy bueno. Y sería un grave error borrar esa concesionaria porque si no, ¿dónde quedo? Si yo pues quiero averiguar el Citroën DS4, ¿dónde está? Y en la concesionaria 3 no existe más. Entonces no voy a obtener la respuesta en qué localidad, por ejemplo, está almacenado, está guardado. ¿Sí? Eso no se puede hacer. Sí puede ser esto. Si yo quiero borrar la concesionaria con ID4, me deja. ¿Sí? La integridad referencial me lo permite y la respuesta es igual que la anterior. Me deja porque yo no tengo ningún auto acá
ninguno registrado en la tabla en la concesionaria 4. No sé si llegan a ver que tiene sentido, digamos, tiene lógica lo que me permite hacer esta herramienta. Bien, algo que a veces me preguntan es, ¿hay alguna forma de configurar para que cuando yo elimine la concesionaria 3 también me elimine los autos de la concesionaria 3? O sea, que en un solo paso yo pueda borrar esta fila y que arrastre al mismo tiempo, borre esto, esto y esto. Sí, se puede configurar. SQL lo permite, por defecto no, pues es mucho riesgo, está bien, pero que se puede programar para hacer eso, se puede programar. Muy bien, nos queda un tipo de integridad referencial, la última, y también tiene que ver con la tabla padre, la tabla que está arriba en nuestro gráfico. Y es cuando yo quiera actualizar, acá, No. ¿sí? Cuando yo, acá, caso de actualizar el valor de clave primaria en un registro de la tabla padre, o sea, cuando quiera tocar alguno de estos valores. No te voy a Lo dejar. mismo que dijimos recién, y me va a dejar en algunos casos y en algunos no, depende de lo que pase en la tabla de abajo. O sea, si yo tomo este número 1 y lo quiero cambiar, no me deja. No me deja por culpa de qué auto. Eh, de ninguno. Sí, hay un auto que me está impidiendo esto. Ah, Si sí. alguno lo pone. Sí, 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 sí. ¿Y cuál? El auto 3, Ujú. el Fiat 500. El Fiat 500 es el que no me deja esa modificación. Yo no puedo modificar ese 1 ahí arriba por el 5, porque el 1 está acá. ¿Bien? Estoy Ah, almacenando un auto en la concesionaria 1 que es el Fiat 500. Ahora, no puedo hacerlo con el 1, pero con el 2 y el 4 no tendría problemas. ¿Sí? Ahí elegí el 2, por ejemplo. Si agarro el 2 y cambio el 2 por el 5, no pasa nada. Me lo permite porque todavía no tengo almacenado ningún auto en en la concesionaria 2. Bueno, estas alternativas son las cuatro posibles, no hay más. Digamos, son las situaciones frente a las cuales la integridad referencial me permite, me ayuda a que yo no genere un error en la carga de datos o en la modificación de datos. ¿Sí? Cuando cambie datos, básicamente, es el gran problema, el gran riesgo. A esto se le llama integridad referencial. No sé si quieren hacer alguna pregunta. eh, la misma pregunta que la anterior. Por ejemplo, si borramos un dato de la tabla padre y la tabla hijo con un código de SQL, ¿se puede hacer lo mismo con modificando la concesionaria ID? Exactamente. O sea, yo puedo agarrar, supongamos que yo quiero cambiar este número 3 en principio y poner acá un 5. En principio no me va a dejar porque tengo otros autos acá, o sea, este 3 no me va a dejar convertirlo en 5 porque tengo acá 3 autos justamente en esa concesionaria, pero puedo programar SQL que para cuando yo haga un update acá, se llama actualización en cascada eso. Cuando yo actualice este número, yo puedo programar para que automáticamente se actualice este al valor elegido. O sea, yo pongo un 5 acá y puedo programar para que se escriba solo un 5 acá, un 5 acá, un 5 acá. Eso se llama actualizar en cascada. Piensen, en cascada es hacia abajo, ¿sí? Caída hacia abajo. Bueno, actualizar desde la tabla padre hacia abajo, hacia la tabla hijo. Y el ¿Y ejemplo anterior es eliminar en cascada. ¿Sí? se Delete on actualizó cascade. tabla hijo con padre? ¿Cómo? ¿Y se actualizó con tabla hijo con el padre? Creo que no se podría hacer eso. No, al revés no se puede, porque ¿cuál es el problema? Vos imaginate que yo vengo acá y cambio el auto a la concesionaria 4. No tiene sentido que si yo pongo un 4 acá, acá en el 3 se escribe un 4. Hacia arriba genera incoherencia. ¿Entiende eso? O sea, si yo vengo acá
y escribo el número 4, estaría provocando un error gravísimo, porque hacia arriba, si hay una actualización, duplicaría el 4 acá arriba. Si yo acá pongo un 4, si yo pongo un 4 no pasa absolutamente nada. Lo que estoy diciendo es que el Citroën ya no lo tengo más a la venta en la sucursal de Villa Urquiza, que es la 3, y si escribo un 4 quiere decir que lo mudé a la sucursal de San Martín. Las cascadas, o sea, las actualizaciones o las eliminaciones en cascada es hacia abajo, o sea, desde el lado de la tabla padre hacia la tabla hijo. ¿Sí? Para no tener que hacer el trabajo manualmente, básicamente. Es lo que se busca en ese caso. Listo, todo ¿Se claro. entendió, chicos? Sí, ¿Sí? Bueno, para terminar nuestro primer módulo, no nos falta mucho. Nos faltan 2 explicaciones más, que trato de no acumularlas mucho, porque si no se hace muy largo. ¿Sí? Nos faltan los índices y nos faltan las relaciones, y después terminaríamos. ¿Sí? Y terminaremos el primer módulo, ¿no? Después hay que seguir con otras cosas. Ahí ya, si tenemos un poco de suerte y ya estamos en la escuela, son más accesibles desde el módulo 2 en adelante, porque implica que haya que, digamos, empezar a jugar con las bases de datos. ¿Sí? Nosotros las tenemos virtualizadas, las bases de datos, o sea, vamos a usar servidores virtuales. No sé si usaron alguna vez máquinas virtuales, si no, se les explica en 10 VBS, minutos. Claro, nosotros utilizamos VirtualBox, ¿sí? no sé. Pero bueno, en la escuela está ese y trabajamos con ese. Al principio hacemos así. Sobre todo está bueno porque si ustedes hacen un desastre en el servidor, nada, es un archivo que volvemos a copiar y ya está, lo vuelven a encender y, digamos, equivocarse no tiene costo. Está bueno equivocarse porque uno aprende, pero recupera todo rápido. En el caso de que no se pueda volver muy rápido, después vamos a ver cómo está de compu cada uno, quién tiene o qué es de lo que disponen, porque por ahí acondicionamos alguna cosa para que si hay que seguir un tiempo más desde la casa, digamos, puedan trabajar. ¿Sí? No, después veremos pero eso lo vemos un par de clases más adelante. ¿Está claro? No hace falta correr ahora. Bueno, ha sido suficiente. No vamos a enredar más los temas. Vamos a hacer como venimos haciendo hasta ahora. Dentro de un rato o mañana subo la clase y va la actividad. Y si tienen tiempo, resuélvanla. Y si están atrasados, termínenla las anteriores, así ya lo vamos cerrando eso. ¿Dale? Después vamos a ver si me comunico con el resto de los chicos para que no se me atrasen mucho, porque si no, después vamos a tener 2 grupos muy diferenciados. La idea es ir más o menos todos juntos. Pero bueno, nada, que tengan buena semana. Cualquier cosa me escriben al Classroom. ¿Listo? Dale, profe. Que tengan buena Les mando un semana. abrazo, les mando un abrazo grande. Chau, chau. Chao, profe.